¿Cómo fue tu primer contacto con el básquet? Bueno, mi primer contacto fue porque era muy alta. Eh, Esa altura no me servía en el año 85, 86 para muchas cosas. Y bueno, en el centro comercial de Crovara había básquet, entonces fue unir lo útil a agradable y comencé a jugar al básquet. ¿En qué contexto se desarrollaba en ese entonces el deporte en general en la rama femenina? Era un apéndice del masculino. Si hoy hay una diferencia entre el masculino y el femenino, hace 30, 40 años era mucho peor. Pero bueno, para mí fue el único club que yo tenía cerca de casa, entonces fue mi primer contacto con el básquet, pero la diferencia era mucho más grande de lo que soy. La desigualdad de género era mucho más evidente de lo que soy. ¿Cuál es el escenario actual del básquet femenino comparándolo con aquel y en qué debemos mejorar? Bueno, dentro de la CAP, hoy la igualdad de género es una realidad. Hoy tenemos las mismas condiciones de entrenamiento, de ropa, de alojamiento, de amistosos, los mismos cuerpos técnicos, el mismo staff. Lógicamente que eso fue una lucha que la estamos desarrollando día a día. Lógicamente también que la parte económica de los sueldos de las chicas no es lo mismo que el masculino, pero a nivel CAP hemos conseguido una igualdad de género que hasta 4 o 5 años atrás era imposible. Entonces, un ejemplo, el Mundial U17 masculino viaja con 20 personas en total, el femenino hoy viaja con 20 personas también al Mundial. Hay ropa para el femenino específica, con talles específicos, y ropa para el masculino. Entonces, ese tipo de cosas parecen simples o normales, pero hasta muy poquito tiempo atrás no lo eran. Volviendo a esa etapa de tus inicios en el deporte, ¿cómo te relacionabas con los varones? Porque decías, bueno, era como un apéndice, digamos, del masculino, pero más allá de que culturalmente quizás había, de hecho sí, habiendo esa aceptación de que se entrenen las chicas con los chicos, ¿vos cómo te relacionabas con ese aspecto? La verdad que no existía tanta información como existe hoy, y era algo normal que en los playones o en los entrenamientos fuéramos chicas y chicos. Lógicamente que no existía federada el femenino, pero bueno, era normal. La verdad que creo que igualmente a lo que pasa hoy, en esa edad cuando sos chiquito no hay tantos preconceptos o tantos protocolos. Realmente jugás al básquet y es lo que importa, chica, chico, lo que sea. ¿Cuándo te convenciste que podías hacer una carrera como jugadora de básquet? Creo que cuando no servía para otras cosas, no, era muy chica, ya yo comencé a jugar tarde, a los 14, a los 15 ya la selección argentina de cadetes en esa época, que es lo que sería U15 hoy, de juveniles después, y bueno, ya a los 18 ya jugaba en San Pablo, en Brasil. Yo me fui muy muy joven de acá. Lógicamente no tenía las condiciones para estar en Argentina, el femenino no me daba esas condiciones, y bueno, y también tuve una beca de estudios que me dieron en San Pablo, y lo que fue fundamental, ya que mi realidad económica en ese momento no me permitiría estudiar en una escuela privada particular ni en una universidad. ¿Qué recordás de esa breve etapa formativa entre los 14 y 16, si mal si no me equivoco, digamos, si no tengo mal la información, en Argentina? Recuerdo lo que se hacía a pulmón, los clubes, el esfuerzo de los padres, era todo muy amador, muy familiar, y recuerdo el esfuerzo, y hay veces que lo veo también hoy en los clubes, para pagar los árbitros, las rifas, las cosas, el sacrificio que un padre nos llevaba, que otro nos traía, y recuerdo la verdad, para mí fue muy importante esa formación, porque me, me mostró que sin sacrificio no llegaría a ningún lugar. Y bueno, y la lucha de los clubes continúa hasta hoy, ¿no? Siempre para pagar a los árbitros, para comprar uniforme, para viajar, para el micro. Entonces recuerdo eso, pero para mí en esa época no existía el bullying o la palabra bullying. Pero para mí el básquet fue a partir del 83, el 84, no era bullying, pero todo lo que me generaba un preconcepto de ser alta o no tener una buena dicción en la escuela o calzar 43
a los 14 años, todo lo que era malo dentro de una cancha era bueno. Entonces era como un apoyo que yo tenía, el básquet se había transformado en mi zona de confort. Todo lo que afuera de una cancha me generaba malestar, hoy sería bullying, dentro de la cancha era mi gloria, era mi momento. Entonces es lo que más recuerdo y creo que mi formación se la debo al básquet. Cuando se te da esa posibilidad de ir a Brasil, en una vorágine de 3 años de empezar a jugar, selección argentina juvenil, y llega la posibilidad con la beca que mencionabas, ¿qué sensación tenías? O al ser todo tan rápido, ni lo pensaste. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo fui con mi papá la primera vez, llegué un miércoles y el sábado ya había una final de campeonato en el Ibirapuera con 25.000 personas en la cancha. Tranquilo, para empezar. Y yo no estaba acostumbrado a entrenar ni en 2 turnos. Durante muchísimos años Brasil fue una potencia en la liga, era la mejor liga del mundo. Y no entendía uniformes profesionales, 20.000 personas en una cancha, la televisión abierta, cable. Realmente era una locura. Y bueno, y en ese momento Brasil tenía muy buenas perimetrales, Hortensia, Paula, un montón, y no tenía pibos. Entonces fue como que llegué a eso, pero es una locura. No hablaba portugués, no hablaba inglés, no me adaptaba con la comida, y bueno, fueron meses, pero le debo muchísimo a Brasil, el respeto, las oportunidades, el cariño. Únicamente hay rivalidad en la época de la Copa del Mundo de fútbol, pero el resto es un país que amo y bueno, y por eso estuve durante 20 años. Dijiste que no sabías el idioma, digamos, cuando llegaste y demás. ¿Cómo fue esa adaptación social y cuándo dijiste, bueno, lo siento como mi casa? Porque estuviste muchísimo tiempo, obviamente. Pero sí. Siempre hay las partes cómicas, por ejemplo, borracharía, son las gomerías. Yo pensaba que eran los lugares donde se tomaba alcohol, y todas las coincidencias de palabras que son malas palabras acá y no allá, la religión, la apertura. Digo que Brasil es un poco más alegre, un poco menos protocolar, la apertura, la gente, la fiesta de las hinchadas. Yo lo máximo que había jugado era en Platense o en Sunderland con 100 padres. De repente jugaba partidos con 10.000, con 15.000 personas y bueno, la verdad que desde el primer momento me sentí muy muy bien, y con todo lo que eso implicaba, que la comunicación en esa época era muy difícil. No es como que tenés una videollamada, WhatsApp, era todo con teléfono público, llamada a cobrar, internacional, era muy caro, escribías cartas, pero bueno, yo se lo cuento a las chicas hoy de la selección que la tienen mucho más fácil que en esa época. ¿Y cómo llega en ese periodo y en esa carrera ascendente la oferta de Zaragoza? ¿Cómo te enteraste que estaban interesados en vos? Bueno, la historia de Zaragoza es muy loca, porque yo jugaba en Brasil y acá en Obras, Ranko Seravica, uno de los mejores entrenadores yugoslavos, estaba en Obras y me vio a entrenar con la selección argentina. Y su mujer estaba en Zaragoza, donde estaba León Nasnuder, con el masculino. Mira, hay una chica que juega bien, papá, y me vienen a buscar porque el equipo estaba por descender. Había que salvar el equipo del descenso. El masculino era una potencia, con León Nasnuder, con el CAI Zaragoza, campeón de la Copa del Rey. Y bueno, y yo les dije, no había representante en esta época, nada, que bueno, yo iba, pero si nos clasificamos entre los 8 era un premio, entre los 4 otro, y si éramos campeones era 8. El presidente lo firmó porque nunca creyó que lo lograríamos. Y bueno, y llegué durante 4 meses en el contrato, clasificamos de suerte a los playoffs, de los 8, los 4, los 2. Eso, perdón, Gary, esa era la siguiente pregunta. Digo, ¿cómo fue esa comparación de las expectativas que había, un poco me lo estás respondiendo, al llegar a España y lo que sucedió después? Sí, llegué a un estadio, el Príncipe Felipe, que es uno de los mejores estadios de España. No lo podía creer. Cuando vi el vestuario cómo era, quería quedarme a vivir en el vestuario, no en mi piso, como llaman ellos. Y bueno, y León era un genio y era Dios. Bueno, entonces toda la gente, una Argentina, ¿será que son campeones de la Copa de la Reina? Dije, qué sé yo, sí. Bueno, y comenzamos. El equipo le faltaba un poco de garra, era muy europeo, muy frío. Y comenzamos y las cosas fueron sucediendo.
entre los 8, entre los 4, entre los 2 llegamos a la final. Mi equipo era muy malo, te lo digo siempre, y le dije a la base, mira, o me las tiro todas y somos campeones o perdemos de 30. Y bueno, y fue mi marca personal en esa final con 48 puntos en 2 suplementarios y fuimos campeones de España de la Copa de la Reina. ¿Te imaginás? Que fue histórico, hasta hoy es un récord. El otro día Federación Española lo había puesto. Lógicamente que era otro básquet, era otra formación física, pero bueno, conseguimos y bueno, después de eso sí conseguí otro estatus en Europa y en Brasil también. Vos decís que, bueno, en realidad no vos, la Federación de Básquet de España lo toma como un récord, es una estadística, obviamente un dato duro. Pero digo, la final de esa Copa de la Reina en el 90, ¿es un hito para el básquet nacional, para vos, para Argentina, por lo que conseguiste vos? No, yo creo que abrió puertas en Europa. Luego de yo estar ahí, mucha gente se fijó que en Argentina había básquet de chicas. Y después sí que tuvimos a Carolina Sánchez, Nicolini, un montón de chicas en Europa. Yo creo que abrimos una puerta. Hoy tenemos casi 100 jugadoras en el exterior, entre Estados Unidos, Europa, Uruguay, Brasil. Entonces creo que fue una puerta. Sobre el récord creo que fue importante porque mostramos, copamos, entre comillas, y no que me compare porque es incomparable, pero el León consiguió hacer historia en Zaragoza, nosotros también. Entonces creo que fue súper importante. Puse, entre comillas, a Argentina en el mapa. El femenino existía en Argentina. Se hablaba mucho de la liga, se hablaba mucho de los chicos, pero bueno, creo que fue un puntapié inicial para que muchas otras chicas se hayan ido para Europa. ¿Cómo viviste la previa de ese partido? Recién me contabas la anécdota con la base, pero digo, ¿pensaban que podían ganar el encuentro? ¿Era así tal cual lo definiste vos? ¿Había que arriesgar, en tus palabras, tirarlas todas, porque si no, no quedaba otra? ¿Vislumbrabas que se podía ganar el título o era casi un caso perdido por llegar de punto? No, ese partido fue en Jerez de la Frontera. No fue en Zaragoza, que transmitido por la televisión española en directo. Y cuando llegamos a Jerez de la Frontera, para nosotros era la gloria. Ya estábamos ahí entre los 4 mejores. Y bueno, había equipos mucho mejores que nosotros, pero bueno, los partidos se ganan en la cancha. Yo ya tenía que volver, yo ya tenía a los 3 días un partido en San Pablo importantísimo, porque yo estaba a préstamo en España. Y bueno, y cuando pasamos de semifinales, la responsabilidad era totalmente del otro equipo y nosotros logramos algo que creo que no se repite, es muy difícil. Son esos partidos 1 en 100, pero bueno, nos tocó ese día y estuvo bárbaro. Cuando empezaste, digo, a meter puntos, decías, ¿es un sueño lo que estoy viviendo? O en realidad esa premonición que le comentaste a tu compañera era una visualización. Vos decías, lo voy a hacer. Yo la verdad que creo mucho en la suerte, creo mucho en Dios y creo mucho en el entrenamiento. Eran épocas de vacas flacas para mí en Europa, que no tenía plata para turismo, no eran los sueldos que son hoy. Entonces mi único hobby era tirar al aro. Yo tiraba al aro de mañana, tarde y noche. Lógicamente no era una buena defensora, lejos de eso. La defensa no era mi fuerte, pero en esa época se valoraba mucho realmente quién hacía puntos. No había un scout como hay hoy de rebotes, de asistencias. Quien jugaba bien era quien hacía puntos. Era una cosa muy, muy, muy rara, pero era eso. O sea, los goleadores eran los mejores y quien defendía aparecía. Y las estadísticas, los box score eran de 2 o 3 ítems. Atacaste, tiraste y listo. Entonces, creo que es fruto de un entrenamiento. Yo había entrenado ese verano horas y horas tirando y siempre tuve la obsesión de no errar tiros libres. En esa final tiré 15 de 15, o sea que metí 15 de 15, que los tiros libres era una cosa que yo no aceptaba, porque creo que diferentemente del penal, en el penal hay un arquero, en el tiro libre no, sos vos y el aro, no hay mucha excusa para que eso que no pase, pero bueno, el equipo también muy dado, o sea,
cuando vos haces 40, 50 puntos, necesitas que tu equipo confíe, que las cortinas sean buenas, que los pases sean buenos. Entonces creo que la humildad del equipo en entender que esa noche era mi noche y serviría para el equipo fue importantísima. ¿Te quedó la espina, Karina, de no jugar más con la selección mayor? Uf, creo que sí, hoy desde los 50 años lo veo diferente, lo hubiera hecho diferente también o hubiera intentado arreglar las cosas. Y eso me llevó a siempre elegir equipos buenos en el mundo para mantener en la elite mundial. Conseguí, gracias a Dios, con mis equipos 3 títulos mundiales de clubes. Entonces, muchas veces como yo sabía que no iba a jugar Juegos Olímpicos o Mundiales de selecciones, buscaba los mejores equipos donde jugar, mismo que la oferta no fuera la mejor que tenía en ese momento para estar en la vidriera internacional. Y bueno, y más o menos eso fue lo que me mantuvo en un top internacional, pero sí, eh, la, es algo que me cuesta hoy desde otro punto, creo que la CAP me da otra oportunidad, después de 30 años volver a estar, entonces el destino y el básquet vuelve, se gira y se reciclan y bueno, y hoy desde otro punto estoy en la selección argentina buscando esa elite mundial y si Dios quiere participar por primera vez en los Juegos Olímpicos. Mencionaste al tricampeón mundial. ¿Cómo jugaba ese Ponte Preta de Brasil? Sí, durante 3 años no perdimos ningún partido en el mundo. Era el mejor equipo del mundo real. Había jugadoras olímpicas rusas, Hortensia, Paula, Mar. O sea, era el mejor equipo del mundo. Hacíamos giras de mundiales y no perdíamos. Y entonces fue, creo que si existió un Dream Team a nivel de clubes en el mundo del femenino fue ese. Y por suerte pude ser parte de él. ¿Tuviste la chance de jugar en la WNBA? Sí, fue el primer año. La verdad que nosotros teníamos con Hortensia y Paula, que son las dos mejores jugadoras de la historia del mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir. Yo no me banqué ser rookie, no estaba con voluntad de ser rookie en el Miami Sol. Y nosotros que teníamos un pacto de no fortalecer, era un poco agrandado que lo nuestro, de fortalecer la WNBA en cambio de la liga nuestra en Brasil, que era fuertísima. Entonces, las principales jugadoras nuestras de nuestra liga no fueron a jugar la NBA. Una idiotez más, porque hoy me arrepiento, pero bueno, en ese momento creíamos que teníamos que fortalecer o que tendríamos la oportunidad de enfrentar a la WNBA, pero bueno, nosotros estábamos muy bien en Brasil, eran buenos sponsors, buenos sueldos, público, fama, y bueno, entonces cuando llegué a Miami me firmaron el contrato, me lo ofrecieron, pero me querían, la condición de rookie realmente no me agradaba. ¿Cuál es tu objetivo como directora de desarrollo en el femenino de la CAP? Es desarrollar el femenino, colocar el femenino donde debe estar, creo que lo estamos logrando. Deportivamente es llegar a los Juegos Olímpicos, pero un poco más amplio la idea de jugar, de que la igualdad de género sea una realidad, que podamos hacer una liga importante en Argentina y que las nenas tengan la oportunidad de jugar al básquet. Creo que si todas las nenas tienen la oportunidad de jugar al básquet, creo que como directora a nivel social y deportivo me voy a sentir súper bien. Y lógicamente que si llegamos al top 10 en formativas y en la mayor y los Juegos Olímpicos, es el momento de jubilarse. Si logramos eso, es para jubilarse. ¿Qué nos falta para acercarnos a las potencias? Es una pregunta tan amplia y compleja como quizás hay 2 o 3 ya, no sé, herramientas que vos ves y que las podemos cumplir, digamos. Actualmente hoy somos en formativas número 15 en el mundo y en mayores el número 31. Nos falta agrandar la pirámide, o sea, precisamos masificar el femenino, que más nenas se inicien a jugar el femenino y evitar ese corte que tenemos a los 17, a los 18 años, que las chicas paran de jugar
porque no ven un futuro y se dedican al estudio o a su trabajo. Hoy creo que estamos logrando eso. Hoy las nenas pueden jugar en sus clubes. El mini básquet mixto es una realidad. Y tener 100 jugadoras en el exterior nos garantiza que están entrenando y jugando al gran nivel. Entonces, estamos dando pasos importantísimos. Creo que el top 5 en el mundo es muy difícil llegar, muy difícil, pero creo que podemos llegar a estar entre los 12 del mundo, lo que sería fantástico. Para que vos ves en el ranking FIBA, en el sitio FIBA, todos los países entre el masculino y el femenino tienen 6, 7 lugares de diferencia. Por ejemplo, España es el segundo en el mundo en masculino, es el tercero en femenino. Francia es el cuarto, sexto en el femenino. Nosotros somos séptimo en el masculino, 31 en el femenino. Eso es fruto de años y años de un descaso, de una falta de atención, de apoyo, de inversión, de estrategia, y nos pasó eso. No hay ningún otro ranking en el mundo que la diferencia sea tan amplia. Siempre son, vuelvo a repetir, 5 o 6 colocaciones en el ranking. Que nosotros estamos 7, 31. Entonces eso muestra que durante 5, 10, 15, 20 años que no se trabajó. Y fíjate vos que en estos 3 años que hacemos un trabajo muy serio desde la CAP en formativas, lo que es U15, U17, ya somos primero en Sudamérica y terceros en el continente, apenas atrás de Estados Unidos y Canadá. Entonces ya muestra un trabajo. Es lógico, cuando tenés estructura, apoyo, inversión, que los resultados llegan. Estamos muy lejos de Estados Unidos, España, Australia, Francia, pero estamos muy cerca de ahí, en el medio del ranking. Creo que nos podemos meter entre los 10 fácilmente. Mencionaste al pasar los clubes y uno de los objetivos del desarrollo del básquet femenino era agrandar la base de la pirámide. Creo que las instituciones deportivas son clave para eso. ¿Qué medidas recomendás para un club que inicia en el básquet femenino o que tiene chicas en mini básquet? Bueno, creo que mini básquet es fundamental, el mini básquet mixto. Es así en Estados Unidos, es así en Europa y está siendo así en Argentina. Y los clubes muchas veces tienen la voluntad, lo que les falta son espacios físicos o horarios de cancha, no hay. O sea, porque generalmente el masculino entrena lunes, miércoles y viernes, el femenino martes y jueves, y entrenan los peores horarios. Creo que es el conjunto de cosas que hicieron que el femenino no se destaque en los últimos 20 o 30 años, porque conceptualmente el vóley era para las chicas y el básquet era para los hombres. Estamos hablando de 30, 40 años atrás. Hoy lo estamos cambiando, pero vos ves que hoy ya en la Liga Nacional, Instituto de Córdoba va a tener Liga Femenina ahora, Riachuelo, Obras, cada vez más los equipos masculinos están haciendo su franquicia femenina. Entonces, esos son pasos importantísimos dentro de una realidad de igualdad de género en la sociedad argentina. ¿Cómo ves justamente la competencia de mayores en el femenino? Todo parte que creo que es un factor de ser un país. Somos un país que actualmente atravesamos una crisis económica muy seria. Entonces es difícil traer jugadores y jugadoras extranjeras y es difícil retener a nuestros atletas que no acepten contratos masculinos y femeninos en el mundo. ¿Qué está pasando con los entrenadores argentinos, con los jugadores argentinos, con las jugadoras argentinas? El cambio de cualquier contrato en Europa y en el exterior les favorece mucho económicamente. Entonces, creo que este año llegaremos a 12 o a 14 equipos en la liga, pero lógicamente que para repatriar a nuestros atletas precisamos de mejores presupuestos y mejores sueldos. Quizás sea la pregunta en la que más presión te voy a meter, Karina. ¿Cuáles son las jugadoras del futuro en Argentina? Si tenés que mencionar algunas. ¿Futuro a medio plazo? ¿A largo plazo? Desarrollame los dos. A medio plazo, por ejemplo. Que es su 17, que ahora está... Ayer justo hablé con Fernando Sampietro y la hija está ahí en el seleccionado. Creo que una realidad hoy es Meli Greter, es obvio. Un
Una que parece vieja pero es joven es Chagas. Entonces creo que ahí tiene casi 15, 16 años con la selección argentina. Entonces creo que Chagas va a ser una referencia en los próximos años. Después tenemos a Giacone, tenemos... Hoy hay jugadoras altas. El programa de desarrollo que hicimos, a mí me molestaba mucho que decían que en Argentina no había jugadoras altas. Y no entendía yo que en 40 millones de personas no tuviéramos 10 o 15 chicas altas. Hoy tenemos 20 jugadoras de 14, 15 años de 1,90, 1,95, 1,98. ¿Qué pasó? ¿Es un milagro? No. Una que las fuimos a buscar y otras que nos blindamos contra el vóley, que también las querían. Entonces, creo que hay muchísimas jugadoras altas. Hoy nuestras selecciones formativas tienen un promedio de altura de 1,80, 1,82, que es altísimo, por el promedio. Pero creo que hay muchísimas jugadoras, Henschel, hay nenas de 14 años que pintan como cracks, hay jugadoras en Estados Unidos como Sol Castro, Luciana de la Barba, son jugadoras que las escuchamos hace mucho tiempo, pero tienen 20, 22 años, claro. Son muy jóvenes y tienen 2 o 3 ciclos olímpicos por cumplir. 3 cortitas para cerrar. ¿Tu mayor alegría en el básquet? Poder haber vivido muy bien de él y ser feliz y haber encontrado mi puerto seguro. ¿Y tu mayor decepción? No haber jugado unos Juegos Olímpicos con la Argentina. La última pregunta, con todos los protagonistas y todas, es si te arrepentís algo en tu carrera. Yo, obviamente, dejo responder libremente, pero a veces pienso, no sé si es que nos falta la capacidad de reconocer a veces que nos arrepentimos de cosas, y yo celebro que vos en 2 oportunidades, con lo de la WNBA y también con lo del seleccionado, dijiste sí, la verdad que me arrepiento. Yo siempre digo que quiero tener 20 años con la cabeza de hoy. No 20 años otra vez con la cabeza de 20 años. Entonces me arrepiento de no haber conseguido resolver el tema mío con la selección argentina de otra forma. Y bueno, y me arrepiento de eso, pero bueno, en su momento lo veía de otra forma. Pero el resto no, mira, quien juega al básquet como yo jugué y quien juega al básquet, hay 2 opciones cuando tiras una pelota. Entra o no entra. Yo la verdad que siempre digo esto, nunca... tuvieron que sentarme en el banco porque no la tiré. Entonces, erra quien está y cuando tiras una pelota hay 2 únicas chances, o entra o no entra. Y bueno, hay veces que entra y hay veces que no.